Por eso le tomo la palabra a la ministra Piña, ya que dijo que para ella es muy importante la transparencia, la claridad y la información. ¿Dónde están esos 200 millones de pesos, ministra presidenta? ¿Quién pompó? O mejor dicho, ¿quién gastó? Aquí hay algo muy importante. La Suprema Corte de Justicia de la Nación está bajo escrutinio porque la gran mayoría de sus gastos y de sus erogaciones no tienen ninguna forma de ser indagados fehacientemente. Vea usted los recursos que tiene la Suprema Corte de la Justicia de la Nación. Ahorita que Sergio me ayude a poner la primera de los informes de la Suprema Corte del año pasado, y que los podamos comparar con los de este año, vamos a ver que ninguno de esos fideicomisos tiene información pública disponible. No sabemos quiénes son sus beneficiarios, no sabemos quién los administra, no sabemos qué se hace con los productos de intereses que evidentemente generan estos instrumentos económicos y financieros en la Suprema Corte. Pero además no tenemos idea de cómo se dispone este recurso. Tenemos ahí varias imágenes del informe financiero de este año. Ese es el de comunicación social del que le hablaba hace rato. Mire usted, este es el reporte de comunicación, el plan de comunicación que tiene la Corte para este 2023. No tiene gastos en este momento, no ha reportado gastos en este momento. Y además, de acuerdo con la propia institución, no hay en estos momentos ningún informe de qué medios están siendo financiados por la institución. No hay tampoco ningún reporte de cuánto dinero se ha gastado la Corte en este primer trimestre. De hecho, prácticamente no tenemos información ni de cómo se ha reestructurado el área de comunicación social de la Corte a partir de la llegada de la ministra presidenta. Perdóneme usted que le muestre de esta manera tan rápida el informe, no lo teníamos contemplado de otra manera, pero le vamos a subir toda esta información al portal para que usted la pueda consultar de manera un poquito más serena, porque de repente pues se marea uno con tantos datos, con tantas cifras y con tantos números. La pregunta sigue siendo exactamente la misma. ¿Dónde están esos 200 millones de pesos? ¿Por qué no ha rendido explicaciones el ministro Saldívar de la contratación de los adversarios de la Cuarta Transformación, que con dinero público, con dinero de la Corte, están trabajando también no solo en contra de la Cuarta Transformación, sino hasta incluso en contra de una de las integrantes de la propia Corte? Las preguntas están allí. Ojalá la ministra Piña cumpla su palabra y nos las responda en una entrevista, nos las responda como se debe responder a los señalamientos de un periodista con información. Ahí están los datos, ahí están los informes, ahí está el faltante, ahí está el boquete, la mordidota de casi 200 millones de pesos en un periodo en el que la Corte no ha difundido libros, no ha difundido CDs, porque prácticamente los CDs ya no se usan.
y cuando no tenemos claridad de a dónde fue esa lana, ahí está la pregunta, habida cuenta de que la Oficina de Comunicación Social este trimestre no ejerció recursos, según ellos, para pagar a medios y seguramente tampoco para pagar a editoriales. Así que la explicación la esperamos aquí lo más pronto posible para saber exactamente en qué gastó la Corte. Vamos a un pequeño corte y volvemos. Es hora de que el Tribunal Pleno no ha pronunciado un verdadero estudio de fondo sobre el contenido. Limitarse al examen del proceso de creación del decreto que reformó dicha ley general e invalidarlo por los supuestos vicios de procedimiento que se le atribuyen colocará a esta ley en una situación de mayor inconstitucionalidad de la que tenía antes de ser reclamada, porque desaparecerán las normas con las cuales el Congreso de la Unión dio cumplimiento a lo ordenado por esta Suprema Corte. Consecuentemente, no solo estoy en contra de la invalidez del procedimiento legislativo que se propone, sino sobre todo en contra de la falta de estudio de los demás temas planteados en las demandas, porque considero que al limitarnos simplemente a expulsar del orden jurídico el decreto reclamado sin analizar el contenido de las normas reclamadas, que es lo que realmente le interesa a la ciudadanía, se deja de cumplir con el mandato constitucional que nos obliga en forma expresa a privilegiar la solución del conflicto sobre formalismos procedimentales. El respeto a la división de poderes también es respetar la Constitución. Es cuanto, ministra presidenta. Pues muchísimas gracias por continuar con nosotros aquí en Agenda, en Sin Censura Televisión. Hoy lunes la Corte comenzó el proceso de deliberación del Plan B, la ponencia del ministro Pérez Dayán de echar abajo el Plan B en materia electoral, de acuerdo con la Corte, porque pues el procedimiento legislativo con el que se llevaron a cabo las discusiones no estuvo apegado a la propia legislación de la Cámara de los Diputados y del Senado de la República, lo cual es una absoluta falacia, lo cual es una absoluta ridiculez, porque si usted no recuerda bien, yo se lo voy a recordar, la gran mayoría de las reformas estructurales que llevó a cabo el gobierno del presidente Enrique Peña Nieto también tuvieron dispensa de trámites, es decir, que una vez que las comisiones legislativas tenían elaborado el dictamen, se dispensaba el trámite regular de presentarlo en la Gaceta, dejar pasar un tiempo para que la gente leyera y discutiera y después presentar ante el Pleno días, semanas o meses más tarde para la votación. La gran mayoría de las reformas estructurales de Peña Nieto también tuvieron dispensa de trámites, que además, vale decirlo, es una práctica completamente común, regular, lícita y permisible en el Congreso mexicano, cuando la mayoría toma una decisión en ejercicio democrático de su condición de mayoría para aprobar una ley. La Corte se está metiendo a legislar y se está metiendo en el terreno del legislativo en cuanto a sus procedimientos y sus lógicas. Ya se lo decía yo al principio del programa, como no pueden ganar en las urnas, como este grupo afín al viejo régimen está desesperado porque la mayoría, la legítima
y democrática mayoría del Congreso definió un nuevo rumbo para el país, a contracorriente de cómo se había manejado México en las últimas décadas. Están intentando desde la Corte boicotear, paralizar, echar abajo todo el trabajo legislativo y tienen a su cargo la discusión en estos momentos en la Suprema Corte, en donde los números del Pleno de la Corte pues parecen no favorecer a la Cuarta Transformación. Todo el fin de semana estuvieron presionando a algunos ministros, principalmente a la ministra Margarita Ríos Farjat, incluso lanzando libelos, mensajes de acoso, prácticamente presionándola para votar a favor del dictamen del ministro Pérez Dayán para invalidar las reformas del Plan B. Y no van a cejar en su empeño porque tienen en la Corte su último reducto de poder, su último reducto de control, su última posibilidad de decidir los destinos de México. Hoy sabemos que la Suprema Corte de Justicia de la Nación podría estar secuestrada por las fuerzas del viejo régimen que intentan desde allí impedir el normal transcurrir del gobierno del presidente López Obrador. Esta discusión continuará toda la semana. Nosotros abonamos un granito de arena a esa discusión, evidenciando la opacidad, el dispendio y esta circunstancia extrañísima de comerse 200 millones de pesos en apenas 3 meses. Así que seguiremos con el asunto y pues veremos qué ocurre con esta discusión. En los próximos días tendremos algunos invitados que hablarán sobre esta circunstancia en la Corte y también esperamos, porque esto no se va a quedar nomás en el señalamiento del programa de hoy, esperamos que la Suprema Corte de Justicia de la Nación responda a nuestra solicitud de datos, de información y a la solicitud de entrevista con la presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, quien dijo que iba a estar abierta a los cuestionamientos de los periodistas. A ver si es cierto, ministra, la estoy buscando, respóndame, no se esconda. Llegamos al final del programa y le quiero agradecer muchísimo que nos acompañe aquí, como todos los días, a las 6 de la tarde. Quédese, inmediatamente después viene mi querido Vicente Serrano a cerrar la información vespertina y a abrir la información nocturna aquí en Sin Censura Televisión. Yo lo espero mañana a la misma hora, 6 de la tarde. Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches.